titulado Divide y soborna. Corrupción y fragmentación política amenaza la democracia en el Perú. La tesis de este artículo es que la corrupción generalizada en los gobiernos subnacionales es debido a que el proceso de la descentralización ha sido defectuoso. En 2014, 22 presidentes regionales han sido investigados por malversación de fondos. Menciono este artículo porque las propuestas que comparto hoy están relacionadas con cómo afrontar la corrupción desde los gobiernos locales hasta el gobierno central. Evidenciados en ineficiencia y trabas del aparato estatal, crea un ambiente de necesidad de corrupción. El problema de la corrupción es un problema muy grave en nuestro país. Es como el cáncer que hay que extirparlo de raíz para abandonar la convalescencia y seguir adelante como país. Es tan grave como la inseguridad ciudadana, el narcoterrorismo, la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, el sicariato y el robo común generalizado. En mi gobierno no daremos tregua alguna, combatiremos frontalmente desde un inicio. Hay medidas inmediatas que tomar, pero también es cierto que es un drama transversal a nuestra sociedad. Por lo mismo que hay que trabajar a fondo en una educación de valores, repito, de valores y conocimientos que involucre a todos los peruanos. Empezaremos por la familia, la escuela, las universidades y los haceros de opinión, porque no queremos una sociedad anómala en la que no se respetan las normas, donde la libertad, la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo pase a ser una mera mercancía de los corruptos, los narcotraficantes y el sicariato. Algunas visiones y propuestas a mediano y a corto plazo. Quiero comenzar compartiendo mi visión a largo plazo. Como todos ustedes, yo quiero tener un Estado eficiente, ágil, transparente, moderno, electrónico y con instituciones eficaces. Asimismo, quiero un sistema de chequeos y balances en instituciones que funcionen y que sean consolidadas. Propuestas a mediano plazo. Reforma de la Contraloría. Al concluir el gobierno de Miguel Hilario, tendremos reformas en consolidación para recuperar la confianza de la ciudadanía en gobiernos subnacionales, también como gobierno central, Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público y también el Congreso de la República, entre otros. Aquí quiero hablar sobre el rol de la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción. En teoría, la Contraloría debería encaminar la reducción de la corrupción en el sistema de gobierno. Sin embargo, los 10 años de evidencia muestra que el Perú ha seguido perdiendo un promedio anual de 10.000 millones de soles. Los 10 años de pérdida equivalen alrededor de 100.000 millones de soles, lo cual es como 25% de PBI. Y amigos y amigas, la corrupción está asfixiando nuestra economía y crecimiento. Por esto, la primera medida que vamos a tomar es la reestructuración de la Contraloría General de la República. La Contraloría debe ser una institución intachable, independiente y eficaz, que contribuye a ganar confianza y credibilidad de la población en sus instituciones públicas. Actualmente, la Contraloría llega después de consumados los hechos de corrupción, debido a que solo ejerce el control posterior y extemporáneo para recuperar las pérdidas y también a los castigos a los corruptos. La Contraloría tiene fondos suficientes actualmente para lograr este objetivo. El presupuesto anual de la Contraloría pasó de 200 millones a 500 millones
En términos de staff y trabajadores, pasó de 990 a 2.600 trabajadores. El costo-beneficio de esta inversión todavía no es visible en lo que se refiere a la pérdida monetaria por acto de corrupción. Reformaremos a la Contraloría para que las investigaciones sean preemptivas y preventivas, es decir, tomar acciones antes que ocurran los hurtos al Estado. De esta manera, previendo la pérdida de los 10.000 millones anuales por corrupción. Esta reforma es esencial para que la Contraloría detenga el mal uso de los fondos públicos por gobiernos subnacionales que actualmente administran el 66% de los fondos públicos. Por eso crearemos una unidad de investigación aleatoria que monitoree el uso de recursos públicos por gobiernos subnacionales. Elección del Contralor. Miremos rápidamente el sistema de la Contraloría. El Contralor General es propuesto por el presidente de la República cada 7 años, lo cual genera una dependencia política e impunidad en los actos de los gobiernos de turno. Por eso propongo que el Contralor General de la República debe ser elegido con voto popular para que realmente tenga una autonomía total para controlar, investigar a todas las instancias del Estado sin subordinación al poder actual. El sistema de chequeos y balances. El sistema de chequeos y balances entre el Congreso de la República y la Contraloría deben ser claros y también medibles. Actualmente el Congreso pareciera que se limita a aprobar el informe anual de la cuenta general, sin contrastar el contenido del mismo. Todos los informes favorables y no favorables a la gestión gubernamental deben ser documentos públicos. El Congreso de la República, en su turno, debería designar a través de concurso público internacional la auditoría externa a la Contraloría cada 3 años y medio, con la finalidad de transparentar las razones de su inoperatividad o determinar las responsabilidades civiles y penales, si los hubiere. No permitiremos la impunidad de los funcionarios que protegen los actos de corrupción. Empoderamiento de la Contraloría. Eliminaremos las leyes mordazas para que la Contraloría General realice su labor de fiscalización como son el secreto bancario, el secreto tributario, el secreto militar y el secreto de las comunicaciones. Esta situación no permite ejercer ningún tipo de control en las adquisiciones multimillonarias, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional, así como para seguir el circuito del destino del dinero en los casos de lavado de activos. Reformaremos para que los procesos internos de la Contraloría sean transparentes para detectar a tiempo las irregularidades cometidas en las entidades públicas y no solo cuando hay denuncia periodística. Propuestas generales e inmediatas de la lucha contra la corrupción en todas las instancias del Estado. Se consolidará una carrera pública transparente en todas las instancias del Estado para que tengamos realmente una meritocracia. Estableceremos como requisito para ocupar los cargos gerenciales en términos de experiencia comprobada en el caso de la Contraloría. El reclutamiento para hacer carrera pública será a través de una agencia de recursos humanos privados para terminar con el nepotismo y el clientelismo. La elección del nuevo Contralor. La elección del nuevo Contralor será mediante concurso público presidido por una comisión del Congreso de la República conformada en su integridad por la oposición del partido de gobierno, que garantice su independencia del Ejecutivo y asimismo también como 3 miembros de la sociedad civil. La Contraloría debe emitir un informe semestral al Congreso y la ciudadanía de la gestión de los avances en su política de lucha contra la corrupción.
incorporaremos mecanismos de control preventivo en la Contraloría para revertir el desmesurado crecimiento de la corrupción y combatirla con eficiencia y eficacia, evitando actos indebidos en la administración pública y promoviendo una cultura de ética, moralización y transparencia en el uso de recursos del Estado. Por ejemplo, en 2015, los actos de corrupción han incrementado a 283% comparado en 2014 en Puno. Es decir, la corrupción sigue avanzando y creciendo. El rol del cuarto poder en la lucha frontal contra la corrupción. Los medios de comunicación son aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, su independencia y diversificación es importante para denunciar actos o indicios de corrupción pública y privada. Es decir, todo tipo de acumulación de poder es canceroso para la sociedad, ya sea política, mediática o económica. El quinto poder, lo que yo llamo la sociedad civil. Los actos de corrupción nos afectan a todos. Las pérdidas de millones de soles deberían de ir a financiar los servicios básicos en salud, educación o construcción de carreteras. Por eso crearemos veedurías civiles en cada instancia del aparato estatal y en cada gobierno subnacional y central. Importante en la lucha contra la corrupción. Propongo el ejercicio del control ciudadano en la lucha contra la corrupción para fiscalizar semestralmente a las autoridades electas y entidades públicas. Mediante decreto supremo, otorgaremos facultades a estas organizaciones para que puedan solicitar presencia de funcionarios para rendir cuentas en cabildos abiertos. Asimismo, solicitar información y la exigencia de las autoridades a entregárselas, para que puedan controlar los actos de gestión y emitir informes vinculantes. Incentivos positivos para la lucha frontal contra la corrupción. Ejercer una influencia positiva en la gestión del funcionario público mediante certificaciones promovidas por Proética a través de una serie de incentivos o bonos por honestidad y medidas de transparencia. Castigos ejemplares y la no prescripción de delitos. Proponemos pena mínimo de 25 años de los delitos de corrupción cometidos por los funcionarios públicos. De igual manera, para los funcionarios públicos de la Contraloría, cuando se demuestre que, a sabiendas, no revele en sus informes de control los hechos irregulares cometidos. Propuestas institucionales o rotación de liderazgo. Si el líder roba, es muy probable que sus seguidores también roban. El problema en nuestro país es que los gobernantes no han tenido la capacidad moral para hacer una lucha frontal contra la corrupción. El presidente de la República debe dar el ejemplo. Por eso cambiaremos la Constitución para que el presidente de la República no tenga la inmunidad. Asimismo, crearemos desincentivos de corrupción a través de la reforma constitucional para que los congresistas de la República no sean reelegidos y quitaremos también la inmunidad parlamentaria. La reelección ha creado incentivos perversos que causa el transfugismo. No se construye un país cambiando de partido a partido solo en búsqueda de supervivencia personal, político y partidario. Política de rendición de cuentas. Actualmente en nuestro país, la política de rendición de cuentas es muy débil, desde el ciudadano de a pie hasta los funcionarios públicos. Esta rendición de cuentas se haría en sesiones públicas. De esta manera, la ciudadanía trabajaría conjuntamente con sus autoridades como aliados estratégicos para la lucha frontal contra la corrupción. También es importante luchar contra la corrupción desde la educación.
De acuerdo a un estudio Proética, en el Perú más o menos como el 79% de la población acepta de una u otra manera el concepto de que los políticos roben pero que hagan obras. Por eso propongo la incorporación en el currículo nacional el tema de ética, integridad y fe en las escuelas públicas y privadas. Acceso a la libre información como una lucha frontal contra la corrupción. La ausencia de libre acceso por parte de la ciudadanía a los procesos judiciales, de Fiscalía, de Defensoría y de Contraloría han propiciado la consolidación de la corrupción e ineficiencia en las entidades titulares del control y la administración de justicia. Por lo tanto, en el primer día de mi gobierno presentaré un proyecto de ley a ser aprobado por el Congreso de la República en 30 días sobre modificaciones legislativas que permita el acceso irrestricto de cualquier ciudadano a la información de los procesos denunciados en las entidades responsables del control y también de la administración de justicia. En conclusión, la impunidad en todos los niveles de gobierno y de todas las instituciones del Estado ha exacerbado la corrupción en nuestro país. Los gobiernos anteriores han hecho de que la corrupción sea considerada como parte de nuestra cultura. No olvidemos de aquella frase que dice, no importa que robe, mientras que haga obras. Esto debe acabar. La corrupción debe pagar. Nada puede quedar impune en nuestro gobierno y en el Perú. Como presidente de la República, combatiré con mano dura todo tipo de corrupción, sea pequeño o grande, porque tengo la autoridad moral y el firme compromiso para hacerlo. Y mis primeros actos serían los siguientes. Primero, proyecto de ley estableciendo que los delitos de corrupción no se prescriban. 2, proyecto de ley que sancione con pena mínima de 25 años sin perjuicio a todos los funcionarios públicos que cometan o sea cómplice de delitos de corrupción. 3, destitución y denuncia judicial de todo funcionario público que haya realizado o realice declaraciones falsas en su hoja de vida, currículum vitae o declaraciones juradas. Proyecto de ley que permita que los audios y materiales fílmicos no manipulados como evidencia sean sin importar su procedencia. Creación de un aplicativo software que permite al usuario monitorear los gastos fiscales y la ejecución de obras públicas en entidades públicas y municipalidades. Proyecto de ley que elimine la reelección inmediata de los congresistas. Proyecto de ley que permite la destitución sumaria de congresistas por comisión de delitos o falsedad de carácter ético. Finalmente, ningún político, funcionario del Estado, debería de tener cheques en blanco. En el gobierno de Miguel Hilario no habrá corrupción porque dirigiré los destinos de nuestro país con transparencia, honestidad y temor de Dios. Muchas gracias. Gracias al congresista Miguel Hilario. Lo invitamos a tomar asiento y siguiendo la mecánica de esta mañana vamos a comenzar ahora por el otro extremo. La pregunta de Eduardo Dardián. Gracias. Yo tendría varias preguntas para precisar algunas de las propuestas que he escuchado, señor Hilario, pero voy a tomar una solamente. ¿Cómo así se asocia la no reelección de congresistas a menor corrupción, cuando más bien yo veo que en un país que el 75% de congresistas no se reelige y que más bien los nuevos que llegan tienden a ser los que traen más bien intereses que no conocemos, que no sabemos, sin experiencia política? De todos los congresistas buenos que yo puedo ver en este Congreso son precisamente los que han logrado la reelección. Entonces le pediría, me precise cómo una propuesta de evitar la reelección nos lleva a un Congreso con menos corrupción. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Cuando hablo de incentivos perversos, estoy hablando de que hay una puerta giratoria que permite todo lo contrario, lo cual es en las sociedades
democráticas avanzadas, la hipótesis que tú manejas realmente funciona. Cuando tienes más experiencia en la política, tienes más experiencia, más conocimiento del sistema estatal o la parte legislativa, que te permite tener una ventaja comparativa para lograr proyectos de ley en temas sociales, económicos, medioambientales, en teoría. Pero en nuestro país ocurre todo lo contrario. Los políticos entran y conocen más la mañosería de cómo robar, de cómo esquivar leyes, y tienen su PhD en corrupción. Entonces, de esta manera, con nuestra propuesta, se estaría cortando esa puerta giratoria para que tengamos nuevamente una oportunidad de traer a la juventud para que puedan ellos entrar a renovar la política en el país. Bien, gracias. Y la pregunta ahora de Luis Salazar. Señor Miguel Hilario, muchas gracias por su presentación. En general, el enfoque en su presentación ha sido sobre la corrupción en el gasto del Estado. De lo que hemos visto, yo vengo del sector privado, de lo que hemos visto, hay todo un problema de corrupción, digamos, enfocado desde otro punto de vista, que es el tema de permisología o trámites. Tenemos una gran informalidad, que en algunos casos se dice que es consecuencia de, en otros casos se dice que es justamente lo que se busca. Hay funcionarios que o no hacen las acciones que tienen que hacer, o porque tienen miedo, o porque buscan prebendas. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de esta corrupción que está impidiendo el normal flujo y el normal crecimiento del sector formal de la economía, ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría para corregir esto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Leí un artículo el otro día donde mostraba de que si un señor quiere abrir una empresa de conservas, tiene que esperar más o menos como 500 días y 26 trámites burocráticos para obtener la licencia. Hasta puede llegar a 2 años. Entonces, frente a esta estructura del Estado, que es realmente un cuello de botella que no permite a que la gente con ética, a que la gente que quiere invertir en el Perú no pase el proceso formal, es muy alto. Entonces, y es por eso que, por ejemplo, casi el 65% de los empresarios o la gente que hace comercio en el Perú son informales. Y también es por eso también que el 75% de los trabajos son informales. Tenemos 3 propuestas al respecto. Número 1 es de que tenemos la propuesta de crear un gobierno electrónico que permita a que el inversionista, por ejemplo, a través de un aplicativo, de solamente una ventanilla de su smartphone o de su laptop o la cabina de internet, pueda solamente tener una entrada. En esa entrada hace la aplicación para obtener la licencia y todos los trámites burocráticos que se tiene que hacer. Ya no más cola para invertir en el Perú. Número 2, es importante de crear incentivos positivos para la población. Por ejemplo, yo conozco a muchos hombres y mujeres en el Perú que han sido cerrados, bueno, sus bodegas, sus pequeñas empresas, porque estaban atendiendo, por ejemplo, a 20 personas a la vez y en ese lapso se olvidó de dar un recibo. La SUNAT viene y le da una multa de 1.400 soles. Y como no tiene efectivo, le da otra multa de 1.000 soles. Entonces, el Estado, en afán de poder forjar una formalidad, está creando incentivos perversos para que este pequeño empresario no se formalice. Me he dicho así en su palabra. Mira, me es más conveniente a mí salir de la formalidad porque puedo ganar más. Entonces, ese es 2. Tercero, es importante de hablar no solamente de los incentivos a nivel tributario o a nivel de un sistema de software, pero también
Aquí estamos hablando del tipo de liderazgo. Podemos tener nosotros miles de software, podemos crear miles de incentivos para bajar la corrupción o para bajar la tramitología, la ineficiencia del Estado. Pero si los líderes, si el presidente de la República, si los congresistas, si los funcionarios públicos, alto, mediano, bajo, no tienen la integridad, no tienen la capacidad de decir la verdad, esto no va a cambiar. Y ahí la importancia de invertir en la educación, desde inicial, primaria y secundaria, hasta la universidad, para que tengamos nuevos líderes que permitan a que tengamos una nueva visión del país en crecimiento económico, en educación, en seguridad para nuestro país. Muchas gracias. Corresponde el turno ahora a Mayén Ugarte. Buenas tardes, señor Hilario. Su plan de gobierno y su presentación hacen mucho énfasis en la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía, como un mecanismo, como una estrategia para reducir los espacios de corrupción, digamos, ¿no? O sea, las veedurías, por ejemplo, son un mecanismo utilizado en los años 90, inicios de esta década también, que se expandió mucho en muchos países de América Latina. Sin embargo, lo que han demostrado estos mecanismos es que tienen un grado de efectividad inicial en sociedades o en poblaciones pequeñas donde la gente se conoce y sabe de qué se trata y quién está participando. Pasado el tiempo, se convierten en mecanismos de politización, ¿no es cierto?, que terminan siendo contraproducentes para la gestión de estas autoridades. ¿Por qué? Porque se utilizan justamente para, digamos, prepararse para la campaña siguiente y cambiar de posiciones. Ahora bien, aun cuando se usan estos mecanismos, existen otro tipo de fuentes de corrupción, como son, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con contratos complejos, las compras militares, las compras muy especializadas, los contratos de muy largo plazo, o aquellos casos en los cuales el Estado otorga derechos que muchas veces significa partes de la sociedad en conflicto, intereses en conflicto, como los casos de los derechos mineros, derechos ambientales, etc. Para estos dos últimos casos, en los que la viabilidad de la veeduría o de mecanismos similares ha demostrado ser, digamos, no ser la mejor, ¿no?, la mejor forma de combatirlos, ¿qué es lo que concretamente propone usted? Bueno, concuerdo con tu análisis de que las veedurías, ¿no?, históricamente quizás no han dado resultados que se quiso tener en teoría. Y te doy un ejemplo, y luego te voy a dar otro ejemplo por qué es importante que funcione. Actualmente tenemos, ¿no?, la Asociación de Padres de Familia, presidente de Padres de Familia, que es APAFA, en todo el Perú, con la creencia de que ellos van a tener una política de fiscalización a los directores, a los maestros, para que los maestros puedan venir a enseñar. Porque actualmente en el Perú, bueno, en toda América Latina, lo pude notar cuando trabajaba con UNICEF, tenemos los llamados profesores de miércoles, porque solamente vienen a enseñar los miércoles. Entonces, pero resulta lo siguiente, y eso lo he visto en Perú y en otros sitios, lo cual es de que como el director tiene el poder económico, capta, coopta con 1.000 soles, 2.000 soles al padre de familia para que no denuncie los actos de corrupción en las escuelas, violación a los estudiantes o malversación de fondos de la escuela. Por un lado, ahí tienes toda la razón. Por otro lado, lo que he visto es que cuando una persona o una familia o una comunidad, un barrio, tiene una conciencia colectiva de decir no, ahí cuando las cosas comienzan a cambiar. Ya no es porque el politólogo me está diciendo que tengo que levantarme para hacer una marcha contra la corrupción, sino ya se crea incentivo emocional, personal, moral y ético que permite a que esta persona, esta familia y esta comunidad se levante. Eso se ha visto en el Perú, en la comunidad de la Sierra Amazónica Andina y también en la costa, y en el mundo, ¿no? Los famosos movimientos sociales que dicen no a la dictadura en el mundo. Entonces, pero hay dos cosas aquí. Una es
una sociedad civil no organizada que sale de noche a la mañana porque dice no a una propuesta o a una violación de derechos humanos, sino es una consolidación. Es por eso que yo hablo de la consolidación de la democracia, el quinto poder de la sociedad. Cuando esta persona, esta familia y esta comunidad tiene una conciencia desarrollada que va a permitir que la fiscalización a los, en este caso a los alcaldes, puedan ser realmente fructíferas. Y yo estoy muy convencido de que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque, mira, en cada sitio donde yo he viajado en el Perú, la gente está muy descontento, ya no pueden resistir el hecho de que los alcaldes vienen para robar. Entonces, lo que yo noto es una concientización que obviamente deja ese mito que dice, mira, que los políticos roben, pero que hagan obras. Y hay una nueva conciencia donde dice, mira, los políticos tienen que ser honestos y que hagan obras. Entonces, yo estoy muy optimista de esta nueva ola de la conciencia psicológica, cultural y social que va a permitir a que en el Perú tengamos ese quinto poder para fiscalizar a las autoridades, para fiscalizar a los gobernadores y al presidente de la República. Gracias. El turno para finalizar esta primera ronda, entonces, en este momento, Fernando Carballo. Buenas tardes, señor Hilario. Usted ha comenzado recordándonos algunas cifras crueles, entre ellas que 22 de los 26 presidentes regionales han estado sometidos a investigación. Supongo que quiso no omitirnos la otra crueldad de hacernos recordar que 2 están presos, que 2 prófugos, etc. Pero luego nos ha dicho poco sobre la descentralización que usted comenzó considerando como una de las grandes causas por la que, según usted, se ha generalizado la corrupción en nuestro país. Por eso quisiera que nos explique, máxime siendo usted nacido en nuestra selva, que nos explique qué cosa piensa hacer para enfrentar el caso específico de la corrupción en nuestras regiones y que nos diga si eso le parece más importante que la que es practicada desde el Estado central peruano. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Obviamente no podía meter todo en 20 minutos, pero gracias por la oportunidad que me permite un poco ampliar un poco más la propuesta y la visión. Como sabemos muy bien, el concepto de una autonomía, el concepto de una descentralización, en teoría, es la mejor manera que un Estado pueda consolidarse, ¿no? La sociedad civil, el gobierno local, el gobierno regional, y que haya realmente un sistema de chequeos y balances que permita a que, uno, que la democracia se consolide, dos, que los recursos del Estado puedan beneficiar a la mayoría. Pero la realidad actual es que, como sabemos, el 66% de los fondos públicos ahora son administrados por los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y ahí el problema. El problema no está en la teoría, sino está en la interpretación, en la aplicación de la propuesta. Me contaba un morador hace unos años atrás, 4 años atrás, hablaba con un señor de una zona andina, y también encontré las mismas historias en otros sitios, es de que le preguntaron, señor, ¿por qué usted quiere ser alcalde? Y dijo, mira, hermano, mira, quiero ser alcalde porque quiero comprar mi carrito de 4x4, ¿no? Entonces, y esta historia, uno puede correlacionar a una historia más macro, ¿no? De las empresas privadas, de los partidos tradicionales, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero compartir con esto es de que como no tenemos una visión a largo plazo del país, es por eso que yo propongo la creación del Ministerio de Planificación Estratégica, no solamente ese plan, sino un ministerio que permita a que todos los gobiernos a nivel presidencial, a nivel regional y a nivel local ya tengamos un norte. Estemos
en temas económicos, en temas de programas sociales, en temas de gestión ambiental, en temas de ética. Cuando no tenemos ese norte claro y contundente, es que las personas, sin tener ningún tipo de experiencia pública o conocimiento de macroeconomía o de contabilidad o gestión pública, la gente viene para improvisar. Y, por ejemplo, yo conozco a algunos alcaldes que están en la prisión ahorita porque su gerente, que era experto en gestión, pero más era experto en robos, le hacía firmar sus cheques en blanco. Y, obviamente, el señor se fue a la cárcel. Entonces, 3 cosas con esto. Necesitamos tener un ministerio de planificación estratégica donde los presidentes de la República, donde los congresistas y también donde los gobiernos regionales y gobiernos locales siguen ese norte. Y necesitamos nosotros requerir que la gente que quiere ser autoridad pública, ya sea como funcionario público o también como autoridad electa, tiene que tener conocimientos básicos. Vamos a decir que se puede requerir un diplomado de 1 año en gestión pública para que esta persona pueda entender la visión y que tenga los conocimientos y las herramientas para no cometer los errores. Pero yo estoy a favor de una descentralización con un norte claro a nivel nacional, regional y local, y también con un nuevo liderazgo, sin improvisación, con compromiso con la sociedad que permita a que esos 66% que llegan en la costa, sierra y selva realmente sean implementados para mejorar la educación, para mejorar las carreteras, para que tengamos la seguridad en los barrios y también para que nuestra economía pueda crecer. Gracias. Estamos bien con el tiempo. Lo único que tendríamos que hacer ahora sí, preguntas y respuestas muy concretas. Le ofrezco la palabra a Eduardo Darllán. Yo todavía no estoy convencido del tema de los congresistas porque pienso lo contrario, ¿no? Pienso que los mejores congresistas que hay ahora son los que precisamente hacen carrera, y por eso que tengo cierta alergia a las propuestas que suenan bien, pero que luego, cuando se aplican, no me gustan. Voy a otra propuesta, que es la de quitarle la inmunidad al presidente de la República para que me la precise, porque yo pienso, Miguel Hilario mañana llega con todos estos planes de cambiar el país y la corrupción, y se va a pelear con mafias locales, se va a pelear con mafias de proveedores, se la pasaría en un juzgado un Miguel Hilario sin ciertas protecciones y garantías de inmunidad durante el mandato presidencial. ¿O a qué se refiere? ¿Qué tipo de inmunidad le quitaría al presidente de la República? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República es un ciudadano más del Perú, no más ni menos. Y por lo tanto, yo como presidente de la República voy a someterme a todo tipo de juicio, ya sea de una persona común y corriente, de los delincuentes de todo tipo, porque yo sé de que esa fiscalización de la ciudadanía me va a llevar a que pueda uno cumplir mis palabras, mis promesas, sobre todo rendir cuenta a la población y tener una rendición de cuenta a nivel de tipo más divino. Por un lado. Por otro lado, mira, yo quisiera tener tu email esta noche y te hago un análisis regresivo, estadístico, para ver en los últimos 10 años cuánto % de los buenos congresistas se han quedado en nuestro país. Y sobre esa base estadística se puede hacer una comparación con democracia más avanzada como en Estados Unidos o como en Europa, para ver si su tesis funciona o no funciona. Y yo estoy muy abierto, obviamente, a aprender de ti. Gracias. Muy bien. El turno de Luis Salazar. Usted habló bastante sobre incentivos perversos. Y en este momento, otra vez siempre pensando por el lado del sector privado, hay 3 instituciones a las cuales el sector privado le tiene, no sé si es miedo o pánico, para ponerlo de alguna manera, que son la SUNAFIL, la SUNAT y la CENEPRED, antes INDECI. En todos estos casos se ha creado un sistema con multas muy grandes, con mayor discrecionalidad para los funcionarios y que está, para darles una idea, las multas han llegado a 0.5% del PBI casi,
más o menos. Entonces, la pregunta es, si la informalidad sigue igual, si estos sistemas que aparentemente, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, están creando este temor a formalizarse, ¿cómo actuaría usted o cómo haría una buena SUNAFIL, una buena SUNAT, una buena CENEPRED o lo que era antes INDECI, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo estoy muy convencido de que el crecimiento económico del país, obviamente el año pasado ha sido 3% en el mundo, y nuestro país solamente ha crecido una tasa debajo del mundo, lo cual ha sido 2.5%. Es una gran preocupación para mí. Por lo tanto, y el hecho de que tenemos un sistema oxidado, como yo lo he mencionado, de la SUNAFIL, de la SUNAT, no contribuye. Aquí en el Perú te penalizan por ser honesto, te penalizan porque quieres hacer lo correcto. Con el caso de que usted ya lo mencionó, de que el 0.5% ¿no? de la recaudación es justamente por las penalidades que da la SUNAT. Y también, como ya te mencioné, de ese señor de Pucallpa o el señor de la zona andina, que le cierran porque falló en emitir un volante por 10 soles. Entonces, frente a este sistema oxidado del Estado en términos de tramitología, como ya mencioné, tenemos una propuesta, lo que nosotros llamamos la creación y la consolidación de un gobierno electrónico que permita, y eso no es una gran cosa. Yo estuve en Medellín el año pasado y pude notar de que sí es posible hacer todo esto. Y no se tiene que contratar a Microsoft para que haga esto, sino hay ingenieros de software muy capacitados de la UNI y otras universidades que pueden crear un sistema que permita a que el empresario que tiene una inversión de 10.000 soles o un empresario que tiene una inversión de 10.000 millones de dólares tenga acceso a un sistema eficiente, rápido y ágil y transparente donde todos puedan jugar por la misma regla de juego. Yo como presidente voy a convocar un comité nacional que justamente pueda iniciar estos procesos. Y yo creo de que en 6 meses eso es posible hacer. Porque la creación de un software ni siquiera toma a veces 6 meses, sino menos de 2 semanas a un mes. Entonces, mi compromiso como presidente de la República va a ser crear incentivos, ya no perversos, sino incentivos positivos para que el 75% de los trabajadores informales puedan formalizarse, para que el 65% de las empresas informales puedan formalizarse y sobre todo que podamos apuntalar nuevamente un crecimiento de 6 a 7%. Y en el gobierno de Miguel Hilario, justamente, nosotros vamos a apuntalar con la inversión en la educación, con la inversión en la seguridad, con la inversión en el gobierno del sistema electrónico, digital, va a permitir a que tengamos un sistema a nivel local, regional y nacional que apunte a que nuestro país pueda brillar en América Latina, en el mundo, con buena educación, buena salud y prosperidad para todos. Gracias. Le corresponde ahora a Mayén Ugarte hacer la pregunta del panel. Hace unos años escuché decir a un presidente, en ejercicio en ese momento, cuando dijo esto, que a pesar de todo el poder que podía concentrar la presidencia de la República, la única persona que podía parar, frenar cualquier iniciativa del presidente era el Contralor de la República. Porque bastaba que echara sospechas sobre algo que estaban haciendo para que eso se paralizara. Proponer que el Contralor sea elegido por voto popular no daría una tribuna de oposición a aquellos, no haríamos una nueva campaña prácticamente presidencial para que alguien tenga una tribuna para atacar al presidente. ¿En qué medida esa propuesta, que además requeriría una reforma constitucional, y eso tomaría su tiempo, realmente contribuye
a mejorar las condiciones en que se realiza el control? Bueno, entiendo la preocupación y también entiendo la preocupación de futuros presidentes con esta propuesta. Pero yo propongo, porque yo como presidente de la República, yo me quiero someter a todo tipo de investigación, a todo tipo de preguntas, no solamente de la población, sino de todas las entidades del Estado. Porque si yo quiero bajar la corrupción en el Perú, o yo no tengo que apuntar yo no tengo que designar a mi amigo para que me fiscalice. Yo quiero que una persona de la oposición lo haga, y lo haga con toda pasión, porque eso permite a mi gestión, a mi administración, que puedan caminar derecho. Entonces yo creo de que, en vez de que el Contralor General de la República pueda obstaculizar la gestión del gobierno, va a permitir a que sea la gestión más ágil, más transparente y sobre todo crear la confianza, la credibilidad en la ciudadanía. Yo, como presidente de la República, quiero que cada ciudadano en el país, en el Perú, puedan confiar de que su presidente, de que sus congresistas y que sus funcionarios son creíbles y son personas con honra y honestidad. La única manera como nosotros vamos a llegar a ese objetivo es haciendo y dejando que todas las protecciones puedan salir, todas las protecciones pueden bajarse y que el presidente de la República sea un ciudadano más sometido a todo tipo de juicio para hacer su trabajo bien, con rendición de cuenta al pueblo y también con rendición de cuenta a la persona divina. Gracias. Cerramos esta segunda rueda entonces con la intervención de Fernando Carvalho. Nos ha quedado claro, después de las dos preguntas que ha formulado Eduardo Darjan, que usted tiene una convicción clara que no debe haber reelección de los congresistas porque cree que ella facilitaría la corrupción. Pero podría llamar la atención que no nos diga nada sobre los candidatos presidenciales. No nos ha dicho nada usted sobre cómo piensa hacer para que no haya un financiamiento ilegal de los partidos políticos en un país donde hay 19 candidatos presidenciales. Es cierto que uno de ellos está preso, pero en fin, son 19. ¿Tiene usted ideas claras, así como las tiene para los congresistas, sobre cómo evitar que los partidos políticos sean permeables al dinero corruptamente conseguido? Hablaba en una sesión abierta con diferentes hombres y mujeres del Perú, y justamente ese tema salió sobre la ley de que el Estado tiene que financiar los partidos políticos. Tenían dos palabras ellos. Uno era, oye, esta gente me roba al Perú y encima tenemos que financiar sus partidos políticos. Entonces, y la sabiduría colectiva, lo que yo pude captar en esa reunión fue de que hablando de la corrupción, los partidos tradicionales, los partidos políticos, y te cuento de que cuando yo salía para recoger las firmas, para inscribir nuestro partido, la gente me mostraba un odio tan fuerte y contundente de que sentía esa frustración, ese odio a los políticos, justamente porque los políticos históricamente en el Perú no han sido transparentes, no han sido honestos. Por un lado. Por otro lado, te cuento la manera como nosotros estamos invirtiendo o gastando en nuestra campaña. No sé otros partidos, pero sí lo que te puedo decir es lo siguiente. En la declaración pública hace 2 semanas atrás, yo mostré de que yo tenía un promedio de ingreso anual más o menos como 300.000 soles, porque era funcionario del BID y UNICEF y todo. Y actualmente yo en parte me autofinancio, pero también estamos nosotros levantando fondos de pequeños empresarios y también de medianos empresarios. Y todo está ahí obvio en nuestro reporte mensual. Pero una cosa más, lo que pude notar ahí en la sabiduría colectiva. Un señor de Caraballo, un campesino, me dio un sobre que dijo, Miguel, mire, yo quiero que mi Perú sea diferente. Me dio una donación de 5 soles.
Entonces, lo que yo puedo sentir es de que, a pesar de que hay un rechazo total a los partidos políticos, hay una fe y esperanza de la población. Nosotros, tal como hicieron otros partidos, en el caso de Obama y otros partidos en Europa, estamos levantando fondos de 1 sol, de 5 soles, 10 soles. ¿Por qué? Porque yo quiero de que el gobierno de Miguel Hilario no sea un gobierno claudicado a las transnacionales, sino sea un gobierno supeditado al poder del pueblo, supeditado a los intereses del pueblo. Y yo, como presidente de la República, voy a defender todos los días, por 5 años, los intereses de nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Con esto entonces hemos concluido esta parte de las presentaciones.